Muchas gracias. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bien, pues yo quería hablar con ustedes un poquito con respecto al éxito de los estudiantes y, bueno, la oportunidad que nos proporcionan los datos para poder impulsar los resultados del éxito estudiantil para instituciones conforme ellos piensan, continúan preparando estudiantes para sus viajes estudiantiles en los cuales se encuentran. Mi nombre es del doctor J.D. White, como me lo indicaron, y soy el director de producto aquí en Anthology. Y conforme yo trabajo con las herramientas y tecnologías que apoyan miles de instituciones en todas partes del mundo, bueno, pues una de las áreas en las cuales nos estamos enfocando es en la capacidad de apoyar instituciones conforme ellos impulsan el éxito de los estudiantes. Y lo que hemos visto en el pasado, los años anteriores, conforme el mundo ha experimentado diferentes impactos y los efectos de la pandemia mundial, bueno, y pensar en cómo la vida va a regresar desde la postura institucional, incluye una de instituciones de alta educación conforme ellos piensan en los impactos y los procesos que estarán utilizando para impulsar el éxito de los estudiantes yendo hacia adelante. La realidad de estas nuevas situaciones normales que quería discutir con ustedes el día de hoy y cómo influencian el éxito de los estudiantes es pensar en el impacto estudiantil de estas experiencias, los efectos financieros que estos pueden impulsar para instituciones conforme ven el futuro y los cambios de la sociedad que pueden comenzar a empoderarse conforme pensamos en el futuro yendo hacia adelante. Y bueno, un área relacionada con los canales enfrentando a las instituciones es administrar bien, y los estudiantes, cuando los estudiantes están listos, mientras piensan en su viaje en los estudiantes y delante en las experiencias de vida conforme ellos continúan creciendo y desarrollando los cambios, y las instituciones necesitan comenzar a pensar en nuevas oportunidades y programas para ayudar a apoyar a los estudiantes conforme regresan a estos viajes, a sus travesías, pensando en la comunidad o la sociedad a la que pertenecen y comenzando a pensar en cómo pueden formar y alterar esos mecanismos y esos programas para entregar los resultados necesarios para los estudiantes conforme piensan en los viajes institucionales continuos y conforme piensan en la preparación de sus carreras. Estos retos estudiantiles con frecuencia presentan retos de matriculación a las instituciones y también en el sentido de cómo está conformado el cuerpo estudiantil en términos de la demografía de los estudiantes que comienzan a ver y cómo poder responder a ello. Entonces pensamos en el progreso y al completar y bueno, pues hay diferentes oportunidades que son presentadas para instituciones para pensar en cómo están ayudando a conformar los programas necesarios para el éxito futuro tanto de ellos como de la población estudiantil. Y bueno, pues todo esto, por supuesto, ocurre en un momento en donde el impacto financiero y efectos se hace retos de presupuesto, la capacidad de pensar en nuevos enfoques para generar oportunidades, para encontrar diferentes avenidas y presupuestos para los distintos programas u oportunidades para ayudar a apoyar a los estudiantes mediante sus travesías educacionales. Bueno, pues es una mezcla de dinámicas que tiene un impacto tanto a la entrega del servicio y la entrega de los aspectos de apoyar a los estudiantes y a impulsarlos y también lidiar con las escuelas y las realidades financieras que están asociadas con todo esto. Y bueno, pues también vamos a pensar en términos del impacto del cambio de la sociedad y la percepción que puede generar la educación superior conforme los estudiantes asisten a la universidad o asisten
a tomar capacitaciones adicionales o desarrollo educacional para poder atender su carrera, cualquiera que sea el trabajo o las oportunidades académicas que se les puedan presentar, o continuando pensando en cómo pueden generar las diferentes credenciales o habilidades que pueden ser necesarias conforme ellos piensan en navegar en un nuevo mundo en donde los empleadores o las oportunidades económicas se presentan a sí mismos. Todas estas condiciones en verdad generan una oportunidad para que las instituciones piensen en cómo pueden impulsar el éxito, cómo pueden comenzar a incrementalmente pensar en las oportunidades para producir nuevos mecanismos para apoyar a los estudiantes mediante ese propósito. Y bueno, pues conforme los estudiantes piensan y las universidades piensan en cumplir con nuevas necesidades y desafíos, bueno, pues necesitan ajustar los mensajes y los mecanismos de apoyo para los estudiantes conforme llegan a la universidad. Y bueno, pues también pensar nuevamente en cómo, hablando en general, comienzan a ayudar a los estudiantes a tener éxito. Y aquí es donde nosotros vemos un grupo de enfoques que evolucionan, que están tomando las universidades para apoyar el éxito de los estudiantes. Yo tiendo a pensar en estos abordajes en tres distintas líneas. Una de ellas es que esté orientado hacia la política para apoyar a los estudiantes yendo hacia adelante, y esto puede ayudar a los servicios de los estudiantes, puede ser mediante realizar diferentes cambios de la priorización, los procesos de registro o acceso a los cursos u oportunidades para generar nuevas políticas en el aspecto académico de la institución para ayudarle a los estudiantes a poder obtener un título, el poderlo completar y de tal manera concluir sus estudios. Y también hay que pensar en cuestiones como los términos de stop out, es decir, cómo podemos ayudar a los estudiantes, y esto lo vimos mundialmente en el último año y medio, que las instituciones o los estudiantes más bien pueden estar tomando diferentes abordajes hacia su progreso en términos de sus estudios. Pueden tomarse un tiempo fuera, regresar posteriormente a la institución, y cómo es que las universidades, las instituciones comienzan a responder a estos procesos de reentrada. De igual manera, nosotros vemos el enfoque continuo para apoyar el éxito mediante mecanismos de intervención, mediante sistemas de alerta para poder concientizar a los estudiantes, o puede ser una manera más proactiva con este tipo de prácticas proactivas para ayudar a generar más oportunidades para que haya una relación entre consejeros y los estudiantes de uno a uno, o de apoyo y guía en ese proceso, o puede ser mediante un apoyo de la facultad con los estudiantes mientras ellos se pasan ese tiempo dentro de la institución. Entonces, bueno, pues hay que incrementar las actividades de intervención que los ayudan a impulsarse hacia adelante, y también podemos ver diferentes tipos de enfoques proactivos, ajustar los programas de orientación para que se enfoquen en áreas clave de la universidad o de la vida en el campus, de involucrarse con los estudiantes, ayudándoles a encontrar una avenida natural para poderse comunicar con la comunidad de la universidad, para conectarse e identificar estudiantes que pueden estar en riesgo de no completar exitosamente sus estudios, y encontrar avenidas para atacar programas en específico, para alcances en específico, para que puedan generar un gran número de avenidas para ir hacia adelante. Pero ese éxito no únicamente es en la retención de estudiantes de semestre a semestre o término a término, pero si no lo vemos de una manera más holística en su travesía, y hemos visto un incremento en el número de instituciones que han comenzado a continuar a pensar en cómo ellos incrustan en la planeación y el desarrollo de los programas como parte de sus ejercicios de currículum, para que no solo sea el aspecto académico o desarrollo de habilidades o la experiencia de aprendizaje en los cursos que están enseñando, sino también comenzar a pensar en cómo ellos están conformando a los estudiantes para que tengan éxito en el mundo laboral, o conforme busquen una carrera o un trabajo más allá del tiempo que pasen en la institución.
Estos componentes ciertamente son fantásticos. Estos mecanismos han ayudado a las instituciones a pensar de manera holística e integral para poder apoyar el éxito de los estudiantes, pero con frecuencia a las instituciones se les pide hacer todo esto con un menor presupuesto, que hagan más con recursos más restringidos para poder, pero para poder tener un impacto a los estudiantes en entidades mayores, en pensar cómo ellos pueden administrar de una mejor manera los recursos y los programas que comienzan a producir las mismas instituciones y poderlas conectar con los estudiantes en antología. Y bueno, pues tenemos que decir que hay una mejor manera para ayudarle a las instituciones para en verdad pensar cómo impulsar el éxito de los estudiantes y cómo podemos escalar los programas que funcionan, cómo podemos encontrar oportunidades para invertir los recursos humanos, sus enfoques problemáticos o los dólares institucionales de la mejor manera para maximizar el retorno de inversión en educación que pueda generar estas iniciativas exitosas. Y bueno, pues yo soy un firme creyente que la clave a esta aventura de la escalación, todo se trata de los datos, es comenzar a pensar cómo puedes iniciar a utilizar la información para guiar los programas y los servicios que ofreces, ayudar a apoyar los procesos de toma de decisiones de las cuales son parte de las instituciones y en verdad comenzar a pensar en las oportunidades para invertir sabiamente en el éxito de los estudiantes. Para nosotros en Anthology, bueno, pues todo se trata de cómo conectar y alinear los datos. En toda la institución, bueno, pues tenemos una gran cantidad de información con respecto a los estudiantes a quienes sirves. Con frecuencia estos datos se va no tan utilizada, puede estar dentro de silos en unidades independientes o departamentos en todo el campus donde ellos utilizan la información para optimizar un juego de experiencias en ese programa académico o unidad, pero con frecuencia no ven las ligas entre las experiencias, es decir, entender la totalidad de la institución, las experiencias de las instituciones y el registro que se genera en los estudiantes. Nosotros hemos visto muchas universidades e instituciones comenzando a pensar en cómo ellos pueden emplear estos datos y utilizarla de una manera más eficiente y sofisticada con la utilización de sistemas CRM o sistemas constituyentes de relaciones, es decir, sistemas que en verdad pueden generar un registro integral de las interacciones del estudiante con el mecanismo de apoyo institucional, proporcionándoles a los consejeros una mejor manera de comunicarse con los estudiantes, a los miembros de la facultad a tener una vista más comprensiva de la travesía educacional del estudiante en la institución y en verdad comenzar a atacar a los estudiantes que tengan una mayor necesidad, ya se hace en términos de los programas o servicios de apoyo con base en una variedad de diferentes factores que puedan estar involucrados en estos procesos. Conforme las instituciones comienzan a pensar en la utilización de sus datos, bueno, con frecuencia se nos preguntan dónde está el punto de partida, cómo puedo comenzar a impulsar el éxito en mi institución con los estudiantes. Y con frecuencia ese punto de partida, bueno, pues viene con lo que yo llamo analíticas reactivas, comenzando a pensar en distintas maneras en donde se pueden utilizar los datos, diferentes maneras en las que se puede utilizar la información y de tal manera generar un abordaje con base en analíticos a su trabajo y cómo ustedes entienden las actividades y las funciones que ocurren. Con frecuencia vemos este enfoque de analíticos reactivos ayudándole a las instituciones a saber qué ocurrió mediante la utilización de analíticos descriptivos, pensando de una manera retrospectiva, con esa mentalidad, pensando en qué fue lo que ocurrió con nuestro cohorte de estudiantes o la clase que estuvo el semestre anterior, el término
pasado, qué tan exitosos fueron en el año anterior y utilizar esa información para impulsarlos hacia adelante. Cuando las instituciones y los administradores comienzan a utilizar esta información de manera exitosa, entonces con frecuencia pueden entrar a analíticos de diagnóstico, comenzando a pensar en por qué ocurrió. Entonces, comenzando a explorar los datos alrededor del programa y los servicios que han utilizado o que ofrecen, entonces de esa manera pueden obtener una nueva eficiencia, pueden entender el éxito que estas intervenciones pueden comenzar a tener al utilizar los analíticos. Si esta utilización crece, bueno, esto impulsa a los administradores y los lleva a analíticos predictivos, es decir, qué va a ocurrir después. En esos términos pueden comenzar a pensar en estudiantes que pueden estar en riesgo al momento de llegar a la institución y de tal manera pueden atacar programas y servicios para darle servicios a estudiantes con anticipación de cuando los necesiten, y conforme las instituciones desarrollan la capacidad y esta mentalidad al apoyarse en estos analíticos, bueno, con frecuencia vemos que pasan a un uso prescriptivo de estos analíticos, es decir, piensen en la manera en cómo podemos hacer que las cosas ocurran, cómo podemos influenciar los resultados del éxito, sea dándole seguimiento a aquellos estudiantes que no se han registrado y estarlos molestando un poquito para que utilicen técnicas de económicas del comportamiento, o pensar en maneras en cómo ustedes pueden, digamos, molestar a los estudiantes a las distintas acciones, o molestar a la facultad y a los administradores para poder alcanzar a los estudiantes dentro de ese proceso. Esa combinación en verdad comienza a abrir muchos juegos de capacidad para las instituciones, y como ustedes pueden ver aquí, y solo por darles un ejemplo, ustedes pueden utilizar las tasas de completación de cursos, de finalización de cursos en programas académicos que tengan quizás menores niveles de éxito. Quizás puede ser un 4 o un 6 o cierto número de semestres o de términos o plazos en esa área. También pueden pensar en los cursos en maneras de cuáles son los cursos que están generando lo que yo llamo puntos de falla o puntos restrictivos dentro del sistema. Entonces, algunas veces las calificaciones de paso, esas tasas están más bajas que otros cursos para identificar oportunidades en términos de generar grupos de estudio o de oportunidades de desarrollo de la docencia para que lo puedan aplicar en esto, o no sé, realizar algunos ajustes en esos cursos, utilizar esos datos para trabajar con la facultad y los departamentos para validar la recomendación de esos cursos para que sean rediseñados para implementar nuevos métodos de instrucción y elevar dichos conceptos. Y bueno, nuevamente reevaluar conforme atraviesas estos procesos, conforme tú despliegues una metodología identificando datos para identificar un área de mejora, para impulsar el éxito de los estudiantes, monitorear su progreso durante ese marco de tiempo, después reevaluar y ver si el resultado fue exitoso en términos de lo que estabas tratando de lograr y que esto estuviera apalancado. Y bueno, pues también debo de decirles que conforme ciertamente creo que ese modelo es un modelo muy emocionante y nos puede ayudar a brindarle éxito a los estudiantes y a su institución también, bueno, pues es un gran punto de partida para desarrollar y mejorar las iniciativas de éxito de los estudiantes dentro de tus instituciones. Pero aún así hay mejores maneras, y bueno, pues esto es viendo lo que yo llamo prácticas impulsadas por los datos. Y bueno, pues esto es tomar el trabajo y las acciones que hemos visto mediante prácticas analíticas y incrustar eso en las experiencias de aquellos que quieres apoyar. Ahora, típicamente estos son administradores, docentes, estudiantes, como conforme navega sus travesías de éxito. Ahora, muchas veces el modelo reactivo de utilizar analíticos, bueno, pues esto es más un enfoque de arriba hacia abajo, en donde las instituciones recompilan datos, lo analizan y ven cuáles fueron los resultados de la información, los resultados de las recomendaciones para impulsar el éxito de los estudiantes. Cuando tú comienzas a utilizar prácticas impulsadas por datos, bueno, pues colocas esta información en las manos de los consejeros, en las manos de los estudiantes, para ayudarles a guiar sus acciones de manera oportuna, es decir, cuando experimentan estos momentos. Y estas prácticas
pueden ser sorprendentes desde el punto de vista de oportunidades transformacionales, puesto que si piensas en cómo probablemente experimentas los datos en el curso de todo un día, bueno, pues quizás experimentes millones de puntos de datos. Las experiencias de datos, así les llamo yo, bueno, las experimentas durante el transcurso del día, pero tú no las ves de esa manera, más bien tú las ves como estar viendo una canción que se te recomendó en tu teléfono y bueno, pues lo puedes pensar o considerar también como un GPS, una ruta de GPS que estás siguiendo. No piensas en todos los datos que están dentro de esos componentes en particular, sino más bien la acción y el resultado que te impulsa. Estas prácticas impulsadas por datos es en verdad donde está el futuro de impulsar el éxito de los estudiantes y parece que se mueve hacia esa dirección. Y unos cuantos ejemplos que nosotros vemos dentro de las instituciones en todo el mundo que, bueno, pues comienzan a utilizar y aplicar. Y bueno, pues uno de ellos son las experiencias estudiantiles con estructura intencional. Estas son oportunidades curadas con base en trasfondos estudiantiles, con necesidades estudiantiles y con base en experiencias anteriores que resultan en lo que yo llamaría una experiencia de estudiante más personalizada. Entonces, comenzando a pensar en esta experiencia estudiantil de manera de un abordaje multicapas dentro de tu institución. Con frecuencia vemos a las instituciones generando justamente caminos para que los estudiantes vayan hacia abajo, es decir, generando una gran cantidad de cursos que necesitan tomar los estudiantes para obtener su título. Bueno, pues esto está siendo replicado por estudiantes en áreas de desarrollo de carreras y en las áreas de experiencias estudiantiles e involucramiento. Al poner todo esto en capas, bueno, esto le permite a las instituciones comenzar a conformar en una sola experiencia dentro de la institución la manera en la que el estudiante puede navegar su experiencia, pueden reflejar de mejor manera y entender de mejor manera cuáles son las habilidades que están desarrollando y buscar oportunidades proactivas para mejorar áreas para su propio desarrollo y orientación mediante metas y los consejeros pueden ver cómo avanzan los estudiantes en este proceso y realizar mejores recomendaciones, oportunidades con una mira más precisa, ya sea colocarlos en pasantías o mediante recomendaciones de cursos con base en estilos de estudio y sus habilidades. Y bien, también vemos que las instituciones comienzan a pensar en maximizar el aprendizaje y las operaciones en conjunto con todo esto, comenzando a utilizar la información con respecto a las experiencias de los estudiantes mientras se reduce la operación económica de los programas dentro de las mismas instituciones. Entonces hay que comenzar a pensar en nuevas maneras de obtener una experiencia de aprendizaje de mayor calidad y también optimizar los dólares que se le pagan a la docencia, que puede ayudar a las instituciones a poder generar mejores experiencias de aprendizaje a los estudiantes. Por primera vez estamos viendo líderes académicos ser capaces de medir la efectividad de los cursos con medidas de éxito de los estudiantes y que estos puedan generar una vista combinada que le permita a los instructores y a los líderes académicos a comenzar a tener áreas recomendadas para que puedan desplegar expectativas más alineadas. Entonces, vemos esto en un par de cosas. Bueno, pues esto lo vemos a manera de identificar cursos con baja satisfacción al utilizar aparatos y evaluación de cursos y evaluaciones de curso que pueden estar en su lugar. También ayuda a entender cuáles son las experiencias de los estudiantes en el curso y esto se combina con desempeño académico, permitiéndole a las instituciones poder ver una alta satisfacción y con cursos no tan exitosos o viceversa, que puede generar barreras para que los estudiantes puedan triunfar y por tanto recomendar oportunidades para que estos vayan hacia adelante. Combinando esto con datos académicos, datos financieros, bueno, esto le permite a las instituciones a pensar en la administración de sus programas y que pueden ayudarle a sus estudiantes a fluir mediante su travesía de aprendizaje. Y bueno, pues finalmente lo tenemos aquí monitoreado, ¿de acuerdo? Y bueno, comenzando a pensar cómo podemos
apalancar a los datos para poder ver cuáles son los riesgos y los riesgos se transforman en oportunidades, es decir, estudiantes que están en un alto riesgo quizás no están involucrados con el campus y entonces en esa manera puedes generar un mayor involucramiento con los estudiantes o comenzar a pensar en cómo puedes apoyar a los docentes. Vemos un incremento en este enfoque de experiencia personalizada donde los estudiantes comienzan a utilizar las plataformas como la que estamos utilizando en este momento para ser anfitriones de salas virtuales de estudio, pero también generar involucramiento dentro de esas experiencias para ver qué tipo de abordajes de enseñanza o actividades de clase le permiten a los estudiantes a trabajar y pensar en quién está involucrado y tener introspecciones de quién puede estar en riesgo para poder comenzar a pensar cómo están conformando estas oportunidades y estos riesgos para ajustar el plan de estudios en tiempo real al desarrollar lecciones para las futuras semanas o también tiempo que pasa en el curso para ayudarle a los estudiantes a crecer su entendimiento del material. Ahora, mediante el curso de los datos, bueno, en verdad nosotros pensamos que es interesante pensar en cómo iterar en prácticas y hay que pensar en esto para impulsar el éxito, no solo como algo que sea unitalla, sino más o no como lo hacemos una vez, ya lo establecemos y luego nos alejamos de ello y constantemente vamos a tener los resultados que estamos esperando. No funciona así, es un proceso iterante y algo que los líderes institucionales, bueno, pueden apoyar, bueno, y que necesitan hacer, bueno, pues lo tienen que hacer a un diferentes niveles para impulsar la generación de datos, impulsar a los estudiantes a nuevas alturas. Y bueno, nosotros les vamos a platicar de un par de elementos clave. Uno es estar dispuesto a intentar nuevas ideas, pero dejarle a los datos a enfocarse dónde están esos datos. No necesitan reinventar la institución para poder generar progreso en el éxito de los estudiantes en la institución. Entonces, piensen pequeño, crezcan pequeño y escalen estas prácticas conforme avanza el tiempo. Ahora, la tecnología, ¿cómo puede habilitarte la tecnología para identificar oportunidades para impulsar el éxito de los estudiantes? Y finalmente, aprende de lo que funciona, aprende y continúa innovando prácticas que puedan generar mayor éxito en las instituciones. Con esto en mente, los líderes institucionales con esa mentalidad adaptativa en verdad pueden transformar la institución al comenzar a intentar nuevas ideas. Entonces piensen en qué funciona y comiencen a invertir en ideas y marcadores de éxito que sí funcionan como resultado de este proceso. Bueno, espero que nuestro tiempo el día de ayer les pueda ayudar a pensar en una variedad de diferentes cosas para que ustedes puedan enmarcar todas estas ideas en términos de cómo implementar los datos y los analíticos como parte de tu enfoque para incrustar estas experiencias personalizadas para impulsar el éxito de los estudiantes de la docencia y de los consejeros en tu institución. Alberto, adelante, gracias. JD, bien, pues muchísimas gracias. Bueno, entonces ahora yo voy a comenzar a compartir mi pantalla y bien, veamos. Bueno, pues vamos a cambiar de idioma. Me da mucho gusto estar con todos ustedes compartiendo estos momentos. JD lo que ha hablado es de la importancia de tener acciones proactivas informadas en datos y lo que yo voy a hacer es tratar de platicar un poco de cómo nos organizamos en la universidad para gestionar iniciativas que nos permitan impulsar el éxito estudiantil. Bien, lo primero es que para incrementar el éxito estudiantil, bueno, pues en realidad hay que verlo como un proceso iterativo. Como decía JD, en realidad hay muchas acciones que se pueden tomar y no podríamos implementarlas todas de golpe. Por lo tanto, es muy importante comenzar poco a poco. Y la primera iteración es que tengamos datos disponibles. Es muy difícil planear y ejecutar o diseñar acciones cuando no tenemos datos disponibles.
Bien, pues esto ocurre porque la mayor parte de los datos que necesitamos para poder entender cómo mejorar el éxito estudiantil provienen de distintas fuentes. Necesitamos que resumirlas y poderlas aprovecharlas para actuar. Entonces, podemos tomar datos que provienen quizás del programa de admisiones del sistema de atención al alumno o de los LMS, del sistema de administración escolar o de los sistemas financieros. Y toda esta información y otras más se extraen para que se procesen mediante analítica de datos para comenzar a pensar y decir, bueno, con estos datos, con esta información, con estas introspecciones, ¿cuáles son las acciones que podemos tomar? Y esas acciones, bueno, pueden ser, como mencionaba JD, pueden ser de política, pueden ser acciones de intervención o pueden ser acciones que en términos de retroalimentación de información que puede caer del lado izquierdo, es decir, los sistemas que te utilizan día con día para que podamos actuar en pro del éxito estudiantil. Ahora, la idea central cuando pensamos en éxito estudiantil y las iniciativas que podemos implementar, bueno, pues es romper las barreras que bloquean a los alumnos. Estas barreras las bloquean en cada etapa de su trayectoria hasta graduarse y lo que necesitamos es utilizar un proceso estructurado que nos permita transformar la experiencia de los alumnos a lo largo de su vida universitaria para que obtengan su certificación. Esa es la esencia, digamos, de lo que tenemos que hacer cuando pensamos en iniciativas de éxito estudiantil. Y bueno, pues hablando de éxito estudiantil, bueno, es importante que toda institución parta de un entendimiento completo de lo que es el éxito estudiantil. Es muy común que cuando pensamos en éxito estudiantil pensamos en eficiencia terminal, es decir, que el alumno acabe o se piensa en que el alumno sea retenido. Sin embargo, es importante esto desde luego, pero además hay que obtener las credenciales valiosas, tanto la del final como las intermedias, si es posible, certificaciones intermedias, pero más importante que todo esto, tan importante es aprender, es decir, es lograr los objetivos de aprendizaje por parte de los alumnos y este aprendizaje no debe de ser teórico y abstracto, sino mucho de este debe de estar preparando al alumno para la vida profesional, es decir, para que pueda insertarse y obtener un empleo. Ahora, retención, bueno, pues esto depende de dos cosas. Por un lado, del perfil del alumno y probablemente este es el principal determinante del desempeño del alumno y de su vida estudiantil. Y lo segundo es la experiencia que vive en la universidad. Entonces, del lado izquierdo podemos ver que es muy importante en cuanto al impacto para el éxito estudiantil. Sí, bueno, las características del alumno, por ejemplo, si el alumno está bien preparado o no, si su preparación está alineada con lo que va a estudiar en la universidad, cuál es su situación económica, eso hace que tenga que trabajar o no y tendría por eso tiempo disponible o poco tiempo disponible. Y finalmente, desde luego, sus expectativas respecto a la carrera que está estudiando, con respecto a acabar o no acabar la carrera, cómo se prepara para el futuro y sus valores y metas. Y por otro lado, a ver las diferencias en perfil del alumno, imaginemos a un alumno que sale de la universidad bien preparado, tiempo completo, tiene para estudiar en comparación de otro alumno que quizás ya tiene una edad más avanzada, que no pudo estudiar la carrera en la edad óptima y que tiene que estudiar quizás la carrera a los 32 años, tiene que trabajar, atender a la familia y claramente se le han olvidado muchas de las cosas que estudió en prepa. Entonces ese alumno va a tener una mayor dificultad que el alumno que sale directamente de preparatoria. Por otro lado, también hay un impacto importante para la retención y la experiencia vivida en la universidad, es decir, el diseño de los programas, cómo son los profesores, qué tanto lo apoyan, qué tanto no lo apoyan, el soporte adicional, adicionalmente el del profesorado, es decir, los asesores estudiantiles, el soporte académico, administrativo, financiero, y también es importante que tanto el alumno realmente está integrándose en comparación de la vida universitaria y que tanto se están cumpliendo sus expectativas. Casi todas las áreas afectan la experiencia del alumno. Iba yo aquí a pintar en este organigrama en amarillo las áreas que le pegan a la experiencia del alumno, pero lo que me di cuenta es que todo quedaba en amarillo, porque todos se pegan al alumno, desde la parte de reclutamiento de los alumnos, qué tipo de alumno escogemos, qué orientación le damos al momento de reclutarlo para en términos de qué carrera escoger y posteriormente desde luego la vicerrectoría académica está, bueno, para empezar a la izquierda, estos departamentos académicos con los docentes que son los principales personas que influencian al alumno, desde luego asesoría estudiantil con los diferentes tipos de asesoría, las áreas dentro de la vicerrectoría que ayudan a la efectividad académica desarrollando políticas de enseñanza, reglamentos para estudiantes, desarrollo curricular, etcétera, la gente de vinculación que permite tener estancias en empresas
para los alumnos o empleos, etcétera, etcétera, y desde luego la tecnología de información que hace que el alumno pueda navegar fácilmente o que tenga buenos servicios a lo largo de la universidad. Ahora, es necesario hacer cambios que impacten al mayor número posible de alumnos. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, es común en esta gráfica lo que vemos es una curva que muestra la distribución de alumnos de acuerdo a su desempeño. Entonces tenemos, digamos, unos poquitos alumnos a la derecha que fueron los de mejor desempeño y digamos los que están cerca de tener éxito estudiantil casi seguro y los de la izquierda que probablemente van a tener problemas académicos y de otro tipo. Normalmente cuando pensamos en éxito estudiantil, mucha gente se enfoca en la parte izquierda de la curva, es decir, en los alumnos de peor desempeño, muchos de los cuales es poco probable que de todos modos tengan la posibilidad de salir adelante. Si bien hay que ayudar a esta parte, desde luego, lo más importante es enfocarnos en la mayor parte de los estudiantes, es decir, asegurar que el bloque grande de estudiantes tenga pocas barreras a lo largo de sus estudios, de sus carreras, de manera que el bloque grande de alumnos se pueda graduar. Y entonces lo que buscamos al diseñar las diferentes prácticas es que sean prácticas que no solamente intervengan con los alumnos que están en un gran riesgo, que sí hay que intervenir, pero que también permita facilitar la vida al resto de los alumnos. Ahora, ¿cómo nos organizamos para hacer esto? Bueno, como cualquier proyecto, bueno, primero este es un proyecto iterativo, como decíamos, y como cualquier proyecto, empezamos organizándonos. Y la primera cosa importante posteriormente a nuestra organización es la parte central de nuestro pensamiento para el éxito estudiantil, que es identificar las barreras del progreso y de la graduación. ¿Cuáles son las barreras con las que se encuentra el alumno al progresar por la universidad? Y para esto, desde luego, tenemos que analizar los datos con los que dispongamos y aquí es importante, por tanto, la analítica de datos, pero no basta con eso, es importante también entender al alumno, entender por dónde pasa el alumno y para esto lo que se hace frecuentemente es realizar encuestas para entender cómo es la trayectoria del alumno y cómo son los puntos de contacto del alumno por la universidad y se hacen también grupos de enfoque para lo mismo y necesitamos documentar esta trayectoria, identificar los puntos de contacto, identificar dentro de esto cuáles están siendo las barreras y finalmente priorizar. Es tan grande todo lo que interviene con el alumno que no podemos atacar todo de golpe. Por lo tanto, hay que focalizarnos en aquellas áreas de mayor impacto y entonces con esto crear un plan. Posteriormente venimos con la parte de diseño. Y bueno, pues el diseño, bueno, vamos a ir atacando diferentes diseños de diferentes iniciativas de acuerdo a los ciclos iterativos, pero lo importante a hacer aquí es aprovechar modelos ya probados para desarrollar estrategias de permanencia y graduación. Hay muchas asociaciones de México y en Estados Unidos y en otros países que han invertido en investigación sobre cómo lograr la permanencia y la graduación y cuáles son las mejores prácticas. Aquí puse algunas únicamente como son los 4 pilares para la graduación, la trayectoria del alumno y los elementos para una ruta guiada que vamos a ver en unos momentos y una vez y aprovechando esto, bueno, diseñamos distintas iniciativas clave. Las principales son desarrollo de mapas académicos, mejorar e integrar los modelos de asesoría estudiantil y desde luego para poder hacer todo lo de arriba, construir las capacidades institucionales como procesos, sistemas, organización y personal preparado. Empezando con uno de estos esquemas, uno de estos modelos que se utilizan frecuentemente, está el de las rutas guiadas, así se le llaman. Y bueno, pues la filosofía de esto es que toda la gente que está trabajando en las distintas iniciativas de éxito estudiantil se enfoquen primero en generar rutas curriculares claras hacia el empleo y hacia la educación futura. Una vez que está el alumno y que el alumno tiene clara esta ruta, el siguiente paso es ayudarlos a que se mantengan en la ruta a lo largo de su trayectoria durante la universidad. Lo tercero es ayudar a los estudiantes a escoger y entrar a su ruta. Aquí tenemos a Mario Lubero, ese es el 2, bueno, ese es el 3, entonces es el que está abajo. Y el cuarto es asegurar que el alumno está aprendiendo con desempeños académicos bien pensados. Utilizando esta filosofía y continuando con ella, podíamos ver la trayectoria del alumno con otro modelo que se usa frecuentemente, en donde podemos ver al alumno desde antes que entra a la universidad y donde es la etapa de conexión, donde estamos nosotros prospectando al alumno o dándole información sobre nuestros programas. Luego viene la entrada a la universidad, desde la descripción hasta completar la barrera, luego el progreso
durante la mayor parte de su carrera. Y bueno, pues la conexión empieza desde preparatoria con frecuencia, digamos, desde que el alumno está explorando a dónde se mete, qué estudia, qué universidades hay, y desde allí tendríamos nosotros que ya empezar a ayudarlo para que tenga éxito estudiantil. Desde luego, una etapa más crítica, la etapa en donde hay más deserción, es en la entrada, desde que se inscribe hasta que completa los primeros cursos, el primer semestre, a veces el primer año. Ahora, lo que tenemos que hacer durante todo este análisis de la trayectoria del alumno es identificar en qué momentos de toda esta trayectoria se está atorando, dónde hay barreras, dónde estamos perdiendo alumnos, y para cada una de estas etapas identificar qué estrategias podemos implementar para eliminar estas barreras y generar una inercia que haga que el alumno continúe y se gradúe. El tercer mapa o framework o marco de trabajo modelo que les quería mostrar, este es de la ruta guiada para la experiencia del estudiante. Se habla mucho y hay mucha literatura que habla respecto al éxito estudiantil, respecto a las rutas guiadas. Y en realidad, cuando yo empecé a escuchar esto, yo pensé que era el programa académico bien documentado, pero en realidad, pues sí es eso, pero es mucho más que eso. La realidad es que la ruta del alumno, la ruta que el alumno sigue, no únicamente es aquella en donde tiene mapas académicos que le ayudan a seguir por donde tiene que seguir, y cursos propedéuticos que le permiten y remediales que le permiten asegurarse de que cubre los huecos que tenía, pero además de eso hay muchas otras cosas que lo ayudan a mantenerse en su ruta. Por ejemplo, toda la parte de asesoría desde las admisiones, durante la inducción a la universidad, asesoría académica, asesoría de todo tipo. También está, como lo mencionamos anteriormente, los mapas académicos, el soporte instruccional complementario a los programas académicos, donde tenemos soporte instruccional, tutores, a lo mejor laboratorios computarizados de matemáticas, y como también ya vimos, bueno, pues el alumno requiere integrarse a la universidad no solo desde el punto de vista académico, sino toda su vida, y para esto también son importantes las actividades curriculares, como por ejemplo las prácticas profesionales que estén alineadas a lo que él busca, empleo, a lo mejor temporal, que también esté alineado a lo que él busca, actividades de comunidades de carrera. Entonces lo que se busca es que exploremos todas aquellas herramientas que nos pueden ayudar a guiar al alumno por su ruta, de tal manera que su experiencia en la universidad sea una experiencia que lo vaya llevando hacia el éxito estudiantil y que lo vaya apoyando durante todo el camino. Bien, vamos ahora a platicar de la parte de implementación. En la parte de implementación es importante notar que, bueno, tenemos casi siempre sistemas que implementar, sistemas que nos apoyan para poder apoyar a todas las diferentes áreas. Bueno, pues los procesos frecuentemente están desalineados unas áreas con otras y tienen que estar sincronizados. La parte de asesoría estudiantil con la parte de la parte académica, como ya vimos, y desde luego que es importante que se tenga la organización necesaria y el personal capacitado para comenzar a apoyar y tener siempre la cultura en toda la universidad del impulso al éxito estudiantil. Platicábamos de que los sistemas de analítica de datos son fundamentales para el monitoreo proactivo de la trayectoria del alumno, y decíamos que, bueno, todos estos sistemas transaccionales alimentan a los motores y analítica de datos para poder sacar una radiografía de lo que está pasando y para poder también tener análisis permitivo, como nos decía JD, y esto nos debe de permitir tomar las acciones. En cuanto a analítica de datos, bueno, pues hemos visto que hay desde luego analítica diagnóstica, como lo mencionó JD, y analítica predictiva, y debemos de ser capaces de identificar a los alumnos en riesgo para poder retroalimentar esta información a las áreas que van a ayudar al alumno a que tenga éxito. Debemos de generar alertas con estas que permiten mostrar dónde está el riesgo, y estas alertas tienen que llegar a diferentes áreas organizacionales de la universidad para que ellos puedan actuar. Vimos también que la analítica de datos puede servir para identificar los cursos que son más eficaces, los más efectivos, o dónde están fallando los cursos para mejorarlos. Y también puede servir la analítica de datos para identificar los recursos instruccionales adecuados para poder ofrecer al alumno las diferentes etapas de su trayectoria.
En cuanto a las acciones que se definen en términos de analítica de datos, bueno, pues lo que buscamos es que se guíen acciones en todos los procesos que atienden y donde interactúa el alumno en base a datos y a analítica, especialmente la parte de identificación de riesgo del alumno y el apoyo que deben de tener oportunamente. Y bueno, ya mencionó JD que una de las prácticas más importantes es que estos datos no estén allí aislados, sentados en la base de datos y analítica de datos, sino que estén embebidos en los distintos sistemas transaccionales, de manera que, por ejemplo, cuando en admisiones está la gente trabajando para reclutar gente, bueno, pues desde allí ya tenga información que le permita ver qué alumnos tienen más potencial y ser buenos candidatos para los programas en los cuales se están inscribiendo, en la parte de atención al alumno, que tengan allí cosas como manejar rutas personalizadas para los alumnos, administrar planes de acción del éxito estudiantil, tanto para que lo ejecute el alumno, también como para que guíe la ejecución de los asesores estudiantiles. También los CRMs permitirían manejar comunicaciones entre docentes y estudiantes con respecto al éxito estudiantil y, como ya dijimos, mejorar el reclutamiento y la retención. Entonces, como vemos, esto nos lleva a lo que decíamos de que necesitamos diseñar prácticas productivas a lo largo de la universidad basadas y facilitadas por datos. Un ejemplo, digamos, de un momento dado en algunos de los colegios comunales de la comunidad de California. Bueno, pues ellos lo que desarrollaron como el éxito estudiantil era, en la primera etapa, aclarar la ruta para el alumno, le ayudaba con la exploración de la carrera, con herramientas, por ejemplo, de cuáles son sus facultades, cuáles son sus habilidades, tanto psicológicas como intelectuales, el establecimiento de metas para ayudarlo a entender qué quiere estudiar y cuál es la ruta que tengo que seguir para llegar allá, y la búsqueda o identificación de los programas que más cuadran con sus habilidades. En la segunda etapa de entrar a la ruta, bueno, el tipo de cosas que se implementaron fue, por ejemplo, generar rutas individualizadas para cada alumno, tomando en cuenta todo lo que ya hemos visto, y también tener asesoría prescriptiva de acciones alimentada por análisis de riesgo de las diferentes acciones, y también sugerencias de cómo mejorar y cómo llevar al alumno hacia donde él quiere, hacia la ruta que le está buscando. Y desde luego recomendaciones automáticas e inteligentes de recursos para el alumno para mantenerse en la ruta. Bueno, pues han hecho cosas como, por ejemplo, bueno, tienen tableros visuales de progreso, tienen recordatorios y sugerencias, soporte basado en la comunidad y mesas de ayuda para el estudiante. Y finalmente, en la parte de asegurar que el alumno aprende, bueno, tienen analítica del aprendizaje que permite identificar dónde está fallando el alumno o dónde están fallando los cursos para mejorarlos, ¿no? En suma, ¿cómo gestionar las iniciativas para incrementar el éxito estudiantil? Bueno, primero hay que utilizar los datos para analizar, priorizar y gestionar. Una primera iteración debería de ser tener herramientas básicas analíticas con información que nos permita planear y generar las siguientes iteraciones. Otra parte importante que hemos visto es que una gran parte de las iniciativas se basan en identificar las barreras que evitan que el alumno progrese, y luego en diseñar las estrategias para romper estas barreras e impulsar al alumno a lo largo de su trayectoria. También vimos que hay que pensar en grande, pero empezar poco a poco. Esto lo mencionó JD, pero el proceso iterativo también nos lleva para allá. Hay que tener una foto integral, pero teníamos que empezar con aquello fácil y de mayor impacto y a ir avanzando poco a poco. Y finalmente, bueno, ya dijimos que esto es un ciclo que nunca acaba. Finalmente, me gustaría únicamente recordar los puntos que JD mencionó. Mencionó que era clave utilizar prácticas proactivas facilitadas por datos, y habló de la importancia de guiar las acciones a través de datos, embeber las acciones en las experiencias típicas de los usuarios, tener buenas prácticas como estructurar la experiencia de los estudiantes, considerar rutas múltiples paralelas del aspecto académico, del aspecto de la carrera y de las experiencias, en monitoreo proactivo, iterar, y la importancia de la tecnología. Y bueno, pues con esto acabo y les agradezco por todo su tiempo, y quedamos JD y yo a su atención para contestar preguntas. Muy bien, pues muchísimas gracias por su gran colaboración. Permítanme revisar el chat para ver si tenemos algunas preguntas.
No, únicamente Luis Manuel, muchas felicidades, una gran exposición. Solamente es esa felicitación por la presentación. De todos modos, les reitero, si tienen alguna duda o algún comentario extra, los invito a que visiten su stand. Les estamos mostrando información con flyers, con folletos. Tenemos los datos de contacto y no me queda más que agradecer esta valiosa participación, así como su apoyo como patrocinadores diamantes en esta edición del encuentro. Bueno, pues como les comentaba, los invito a visitar su stand, a que tengan allí comunicación con ellos, pueden chatear con ellos, pueden establecer una reunión en tiempo real o bien pueden agendar una cita para que les den un poquito más de toda esta información que nos han compartido. De verdad, agradezco muchísimo a Alberto Sancho Montesinos y al doctor John J.D. White. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su colaboración en el encuentro virtual ANUS TIC y cierro este espacio. Muchísimas gracias. No sé si deseen agregar algo más, Alberto, doctor. Por mi parte no hay nada. JD, ¿quieres agregar algo más antes de que finalicemos? Bien, muchísimas gracias y bueno, pues muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias. Cierro el espacio. De verdad, reitero mi agradecimiento por estar con nosotros como patrocinadores. También ya habían estado hace unos 2, 3 años atrás, pero les agradezco su confianza otra vez por estar aquí con nosotros. Cierro su participación agradeciendo toda la información valiosa que nos hicieron llegar este día en esta sala. Y bueno, pues no me queda más que despedirlos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.